Siguiendo con lo sucedido del capítulo o video anterior, Somin terminó por revelar todo esto e insistió al prota que dejara el club luego de que le diera lo que tanto quería. Do-hyun no pudo evitar quedarse hipnotizado por la joven de cabellos cortos, pero poco después logró reaccionar. Somin se acercó cada vez más cerca de él, mientras Do-hyun trataba de limpiar su nombre y decir que él no es ese tipo de persona, pero la naturaleza de su cuerpo solo le revelaba a Somin lo contrario. En fin, adelantando más esta parte, la discusión continuó. Somin insistió en que aprovecharía la oportunidad, pero antes de que las cosas locochonas comenzaran, Do-hyun lo empujó fuera de su regazo y le preguntó si en verdad creía que él era tan tonto para solo dejarse manipular por ella. Luego se quitó su playera y la colocó sobre la chica, y además acomodó los pantalones, para poder así explicarle que no dejaría el club por nada del mundo. Su ira ya había rebasado su límite y reclamaba lo mucho que odiaba que Somin lo tratara como un saco de boxeo, siendo él el inocente de todo esto. Sus ganas de darle también un golpe en la cabeza para que reaccionara eran muy grandes, pero más que eso quería ayudarla a que tampoco tuviera que abandonar el club. Con estas últimas palabras se dio vuelta, listo para marcharse, luego de aclararle que le esperaría mañana en el club, si no quería que volviera a aparecer en su casa. De un portazo al salir, dejó a Somin sin palabras, mientras que, un poco más atrás, podemos ver un teléfono asomándose por la puerta del cuarto de la chica, quien solo se quedó pensando en qué rayos tenía ese chico en la cabeza. Nuestro prota salió del edificio lo más rápido que pudo, respirando agitadamente y con las mejillas ardiendo. Sabía lo muy cerca que estuvo de perder la cordura ante aquella tentadora escena. Así de rápido pasamos al día siguiente y vemos al prota aún planteándose todo lo que había hecho. Le preocupaba la idea de que todo iría a terminar sin más. Su teléfono sonó y se encontró con un mensaje de Jeonji preguntándole cómo había salido todo el día anterior con su amiga. Pensó si le podría contar toda la verdad, pero rápidamente descartó la idea, seguro de que podría terminar en algún lugar feo, como sería tras las rejas, lugar donde ninguna chica le llevaría buena comida. No encontraba forma de contar los sucesos de esa noche sin que Somin se viera como la víctima. Se llevó las manos a la cabeza con desesperación cuando la joven apareció en el club. Esta lo sacó de sus pensamientos con un hey, preguntándole por qué estaba armando una escena. Do-hyun se quedó sin palabras, confundido ante lo que sus ojos estaban viendo. Somin había venido. Ella admitió que aún le costaba tener que creerle, pero que estaba dispuesta a escuchar su plan con ella y con el club en sí. O más bien, y más importante ahora, ¿qué haría para que no la botaran del club? Do-hyun apretó los labios inseguro ante lo que debía decir ahora, pues no tenía un super plan elaborado y 100% confiable. Tomó fuerza, se puso de pie y le comentó que lo primero que tenía que hacer era enseñarle a jugar de verdad. Inmediatamente ella lo resumió en que no tenían un plan, a lo que el prota la corrige e intenta explicarse mejor. Quería que Somin en primer lugar le demostrara a Jeonji que tenía la voluntad para mejorar para que luego pudiera ganar tiempo y apelar a la decisión que quería tomar. Tras eso, Do-hyun resaltó lo positivo que sería para el club que ella también jugase bien en las competencias. Somin sintió algo de molestia con solo pensar que tendría que reiniciar su cuenta, aparte que tenía que depender de un tipo raro como este, pero tal vez no tenía otra opción. Luego Somin mencionó que quería discutir algunas cosas más con él. Primero, que no contara a nadie acerca de aquel juguete, u objeto rosa como le quieran decir, con el que se encontró en su baño. Do-hyun lo recordaba demasiado bien, pero no diría nada. Y por último, Somin le tiene una pregunta. Dudó un par de veces al intentar explicarse, mas dejó los rodeos y le preguntó si él ya había hecho algo con Jeonji en alguna oportunidad. Do-hyun claramente lo negó muy ofendido, pero también podemos adivinar que Somin no podía creer en sus palabras tan fácilmente. Así que este probó una nueva técnica al señalarse a sí mismo y preguntarle a la chica si en verdad creía que alguien como Jeonji estaría con un tipo como él. Para su mala suerte tampoco funcionó. Somin insistió en oír de un chico un simple no como respuesta y fue un poco después que decidió creerle, aunque lo hizo soltando una burla al prota, tachándolo como un mendigo para su amiga. Do-hyun no tuvo más opción que morderse la lengua y quedarse callado para no darle más vueltas a la tonta discusión, tragarse su orgullo prácticamente. Luego de que Somin se sentara, el prota le preguntó de nuevo por qué le costaba tanto confiar en lo que decía, a lo que Somin explica que era él quien debía comprenderla a ella, luego de haber hecho esa escena vergonzosa que vio de él y Hyuna. Nuestro prota se negaba a entrar en cuenta que Somin tenía mucha razón. La chica entonces preguntó sobre la relación que tenían ellos, pues antes lo había oído decir que no estaban saliendo y mucho menos eran enamorados. Somin afirmaba que conocía demasiado bien a Hyuna para saber que ella no era de hacer obras de caridad o nada parecido. Do-hyun le señaló con molestia preguntándole la razón por la que debía siquiera responderle, cuando ella le dedica una sonrisa burlona, recordándole que hace poco irrumpió en su hogar y descubrió también sus secretos, por lo que estaba en todo su derecho de pedir una compensación ante este hecho. También habían quedado en llevarse bien y ser amigos secretos, por así decirlo. Ella solo estaba tratando de no tornar su amistad en una aburrida. Al final lo dijo, o mejor dicho, le amenazó con levantarse e irse a la casa si no le gustaba su amistosa conversación. Do-hyun sabía que tenía que darle una respuesta, pero ni él sabía con precisión lo que había pasado en ese momento con la rubia. Solo fue una atmósfera de ese momento que se presentó. Recordaba bien que la primera vez solo fue por una apuesta que él ganó. Esta también una situación un tanto extraña.
así que tratar de explicarlo sería en vano. Luego se decidió por no quedarse callado y decir que eran tal para cual, y que en ese momento solo estuvieron dándose ánimos. ¿Alguien más le puede decir que está hablando cosas sin sentido? Bueno, al menos Somin le dijo que estaba loco. Do-hyun lo volvió a intentar tratando de incluso dar un ejemplo de dos personas que están agotadas de un largo día y se empiezan a dar cumplidos y ánimos mutuamente. Algo bastante extraño que ni estoy entendiendo. Luego dijo que gracias a esto, Hyuna estaba mejorando mucho sus habilidades en el juego y no estaba haciendo nada malo. Somin hizo un suspiro demasiado obvio, indicando que no le estaba creyendo nada, y fue directa a decirle que solo estaba haciendo tonterías. Sin interés de oírle más, se levantó con todo el interés de irse, pues era tarde y no tenía nada más que decirle. Antes que cruzara la puerta, Do-hyun le preguntó qué pasaría al otro día, pero Somin no tenía idea, pues solo se marchó dejando sobre al prota, dejándolo como un gran tonto, y admitiendo que todo lo había echado a perder. Somin también lo sabía, pero se había llevado algo más de su pequeña reunión. Al otro día, en un nuevo entrenamiento, Do-hyun volvió a llamarle la atención a Hyuna repetidas veces, puesto que no estaba haciéndole caso y solo se la pasaba quieta al lado de la torreta, en vez de ser más útil que un faro. Su pelea, como siempre, no hacía más que aumentar su tono constantemente. Jeonji intentó detenerla y Somin entró a la sala. Se burló un poco de la escena cuando saludó a todos preguntando si acaso el entrenamiento también sería un desastre como ellos ahora. Hyuna fue la primera en dar un brinco para recibir a la de cabellos oscuros seguida de Daon. Atrás, Jeonji estaba felicitando al prota por haberlo conseguido. Somin alzó la mirada para buscarla de su amiga, pero no tardó en esquivarla. El resto del día, Do-hyun se la pasó enseñándole a Somin a jugar, aunque esta no entendía por qué le había pedido que se quedara hasta tan tarde. Do-hyun le recordó que la mayoría de tiempo se la pasaron comiendo, cuando el juego era en solo 2 días. Aún así, Do-hyun estaba impresionado de lo obediente y perseverante que era, hasta que sale de sus pensamientos cuando Somin lo aparta de ella y le hace saber que estaba demasiado cerca. Este se disculpa por esto y Somin le pregunta por su progreso. Do-hyun solo le dijo que apenas había empezado, pero que tenía un buen pronóstico de mejorar en poco tiempo. Somin, en vez de aceptarlo, lo culpa a él por ser un mal entrenador. Do-hyun le dejó pasar y le preguntó si había logrado conversar con Jeonji, a lo que la chica le dice que no era algo de lo que debía preocuparse, sino que debería asegurarse de asumir la responsabilidad de que ella mejoraría sus habilidades en el juego y recompensar que no podría hacer sus transmisiones por mucho tiempo. Do-hyun se llevó la sorpresa ante esta noticia cuando Somin le expresó que solo podía confiar en él y estaba dando todo de ella. Luego le preguntó el por qué lo miraba tanto, pero Do-hyun estaba inundado en la curiosidad por lo mucho que había empezado a conocer a Somin. Esta última se inclinó en su silla para mirarlo, preguntándole cuánto tiempo más la tendría ahí y por qué no le daba solo un descanso. Do-hyun le da una razón y le pregunta si quería un café. Ella le responde que solo estaba llena y pasa a preguntarle por su progreso. Do-hyun solo dijo que tal vez estaría lo suficientemente apta para jugar en un mes, cuando entre bromas Somin expresó su sorpresa ya que era rango maestro supuestamente. Do-hyun le quedó viendo unos segundos hasta que Somin le preguntó si no tenía algún cumplido que darle. Luego de pensarlo un poco, el prota le dijo que agradecería que estuviera ahí en la práctica y que había hecho un buen trabajo. Sin embargo, no fue suficiente para la joven, quien le dijo que no se esforzara en inventar palabras, aunque Do-hyun lo único que podía ver era lo alto de su ego. Luego le ofreció invitarla a cenar, recibiendo una respuesta negativa y de asco. Do-hyun se quedó sin otras ideas, mientras que Somin amenazaba directamente con irse y dejarlo todo, porque su entrenador solo la miraba. La idea de regañarla más bruscamente volvió a aparecerse por la cabeza de Do-hyun, hasta que ella pensó en algo. Llamó a su entrenador y le preguntó sobre lo que le dijo ayer. Do-hyun no pudo evitar curiosear por el color que empezó a subirse a su rostro, mientras que Somin lo callaba y hablaba de esos ánimos que hizo con Hyuna, pues quería que lo hiciera también con ella. Do-hyun se quedó al lado y muy pensativo, siendo lo más raro que la persona que más lo había odiado desde un principio ahora le había dicho eso, pues en resumen entendió que quería que fuera a lo locochón en ese lugar y en ese mismo instante. Estaba seguro de que algo había perdido, así que tragó saliva y se puso de pie inmediatamente, empezando por disculparse y explicar que todo lo que le dijo el día anterior era muy cierto y no tenía ninguna intención oculta o extraña con ella. Mientras el prota continuaba explicando, Somin se mordió el labio con suavidad, solo dejándolo hablar. Do-hyun explicó que solo tenía un deber, que era cumplir como su entrenador, pero fue suficiente cuando Domin le rogó que solo se callara y dejara de decir más tonterías. Esta se puso en defensiva tratando de comprender aquello que había dicho mal, y es cuando su cara se deforma al momento que Somin le dice que solo quería que le motivara con palabras. La vergüenza lo hizo esconderse bajo la mesa, llevándose otro insulto de la joven, seguido de algunas patadas por su mente locochona. Do-hyun tampoco se negó que se había pasado de la raya, pero tras calmarse sale de la mesa preguntando más sobre lo que la chica quería. Este le explica que era su deber como entrenador, pues solo dar órdenes y controlar a las personas no era su labor. Do-hyun admite que no tiene idea de qué podría decirle, aparte que solo le había enseñado un poco en su único día. Somin le insiste que debía tener alguna idea de qué podría decirle, así que el prota se esfuerza por pensar sin hallar alguna referencia antes, cuando él fue alumno una vez. Pero justo eso fue lo que le trajo la inspiración. Do-hyun se volvió a sentar en una silla, comenzando por decir que no tenía mucho que opinar sobre su juego. Somin se exalta amenazándolo con agresividad hasta que Do-hyun le pide que la escuchara completa. A pesar de que no tenía las palabras exactas para ella, podía felicitar porque estaba trabajando muy duro. Ella se quedó petrificada ante esta frase, y Do-hyun bajó la mirada inseguro, aceptando que tal vez ella no podía ver algo bueno y que tenía mucho trabajo por hacer, mas el solo hecho de que se mantuviera perseverante e indispuesta a rendirse era ya algo muy genial.
Do-hyun entonces quiso contarle la historia de un amigo suyo, que no podía hacer lo que ella hacía. Este chico siempre se había arrepentido por haberse dado por derrotado. En vez de quedarse y luchar por lo que quería, solo huyó del sueño que tanto tiempo había estado persiguiendo. Esa era la palabra que describía genial. Estaba casi seguro de que su amigo, si tuviera la misma mentalidad que ella, entonces podría ser capaz de lograr lo que se propusiese. Esto era lo que presentía ella, lo lograría, y tal vez no mañana, pero en su debido tiempo. Do-hyun no pudo evitar pensar si aún seguir hablando con ella o consigo mismo. Incluso pensó que la mentira de su amigo era demasiado obvia, pero solo le repitió que también le daría su mejor esfuerzo para que ella creciera y fuera exitosa al final. La cara roja de ella ya decía bastante, pero esto solo hizo por preocupar a Prota sin comprender si había dicho algo malo. Somi le dijo que solo se había cansado de oírlo de tantas cursilerías juntas, pero sus palabras cambiaron cuando le preguntó si acaso no la odiaba. Ella sentía que había varias cosas de ella que a él jamás le agradarían, sin embargo ahora le había dedicado unas palabras de consuelo. Do-hyun confesó que podía ser algo molesta a veces, pero no significaba que lo odiara de alguna forma. Somin también curioseó ante su reacción negativa del día anterior, cuando las cosas se pusieron locochonas, olvidando que en realidad fue un evento repentino para el pobre Prota. Tomando sus palabras, Somin le preguntó si entonces en ese momento estaría bien darle ese otro tipo de ánimos. Tan solo oír estas palabras puso la cabeza de Do-hyun de un rojo intenso, mientras una gran molestia en sus pantalones se hacía presente, ya que el titán salió. Esta vez mantuvo la calma y preguntó si estaba hablando en serio, tratando de asegurarse de que no fuera un evento, luego de lo que podría arrepentirse. Somi no podía mirarlo y sus manos jugaron sobre sus piernas, confesando que no lo creía. Al final, ambos parecieron acomodarse en el sillón, específicamente Somin, que le preguntaba nerviosa al prota por lo que haría primero. Esta vez Do-hyun se quedó en silencio y se dio cuenta que su emoción del momento no le ayudaba a tener siquiera una vaga idea de lo que podría hacer. Sentía que se había olvidado de sus dos experiencias previas, pues ambas con Hyuna habían nacido de eventos muy raros, y pues no es una buena referencia. Luego vio a Somin muy callada que no pudo evitar preguntarle si se trataba de que si era primerizo en esto, a lo que esta le grita enfadada que tenía demasiada experiencia en el tema. Do-hyun no estaba seguro si era información obvia, pero sí que no debió preguntar. Unos segundos después pensó en algo y se le acercó despacio para bajar la tela sobre su hombro, tomar aire y ya está. No se puede contar más, la acción locochona dio inicio lento y con torpeza, pero vaya que se puso fuerte el asunto. Ese video que Somin había grabado en su propio apartamento lo vio una y mil veces más en su habitación. Desde un inicio planeó poder usarlo en contra del prota, pero no había hallado nada que lo dejara mal. Él le dijo, no dejaré que te vayas, y Somin no pudo dejar de oírla una y otra vez, aún creyendo que había algo mal. Y pasaron momentos bastante locochones durante todo este capítulo y además el siguiente y el siguiente a este, así que pasaremos hasta el capítulo 24. Somin siempre consideró a todas las personas como basura, pues desde su corta edad la había pasado muy mal. Luego de un cambio brusco a una nueva escuela, Somin recordaba tres cosas: un balde de agua fría, las chicas que la llamaron de mil formas hirientes y la voz de Jeonji ahí para amenazar a esas chicas y defenderla hasta alcanzarle una toalla con la que podría secarse. Jeonji se presentó muy cordial, dijo incluso que su nombre era lindo. Más tarde se dio cuenta que vivían muy cerca y se podían ver seguido. Ahí fue la primera vez que lo invitó a almorzar. El tiempo pasó y ella le contó que iba a crear un club de videojuegos, luego de que una amiga le diera la idea. Primero no tenía idea de cómo lo haría o quiénes se unirían, y claro que Somin no dudó en ofrecerle su ayuda hasta ser su primera integrante. Jeonji emitió una pequeña risa cuando le preguntó en qué videojuego era buena. En otro recuerdo, Somin pensaba en las veces que Jeonji fue a su casa para abrazarla, explicarle 1000 veces más que había gente mala, pero que ella no debía rendirse, solo así ella podía seguir a su lado. Y estas palabras también se las dijo a Do-hyun, y era quien ahora pudo aferrarse sin importarle nada. El prota no pudo evitar preocuparse un poco, pero Somin solo acarició su mejilla y explicó que todo estaba bien, y continuaron más momentos locochones. Luego que todo terminara, ambos descansaron en la pequeña camilla, a espaldas uno del otro, cuando Do-hyun habló queriendo preguntarle algo. Tras recibir su permiso, esta preguntó el por qué estaba en el club. Somin devuelve la duda sobre por qué querría saber acerca de ello, a lo que el chico le dice que no tenía una razón en particular, simplemente pensó en lo mucho que estaba haciendo por el club como para pagar el local con lo que recaudaba de sus transmisiones, o el por qué pagó a un tercero para que subiera su cuenta hasta el rango maestro. Creía que eran razones claras lo muy dispuesta que estaba por hacer lo que fuera necesario por el club. Somin se sentó con la mirada baja, sin decir nada, cuando Do-hyun le preguntó si se trataba de Jeonji. En su rostro podemos apreciar su respuesta, pero al no estar mirando al prota, solo dijo que no era algo de lo que debía darle importancia. Do-hyun lo sabía, pero era lo mejor que se le ocurriera para tratar de hallar una solución a lo que estaba pasando. En ese instante creyó tener una idea y se levantó de inmediato hasta tomarla del hombro y decirle que ya habían tenido suficiente ánimos, por lo que ahora ocupaba que le hiciera un favor, aunque Somin no tuvo idea acerca de lo que se refería. Pero ahora pasemos al día siguiente, y en este a Somin de frente a todas las chicas está confesándose que había estado usando una cuenta de un nivel que ella no dominaba por su cuenta. Do-hyun le dedicó una sonrisa de orgullo mientras Somin se disculpaba con todas por haberlas estado engañando por tanto tiempo. Ahora que había pensado muy bien en todo ello, dijo que estaba dispuesta a dejar el club si lo veía necesario. Hyuna dejó caer lo que estaba comiendo.
cuando su voz tembló preguntándole a su amiga si lo que decía era de verdad. So-min agachó la cabeza triste y avergonzada cuando el ambiente se calmó de repente, mientras la rubia se estiraba sin darle importancia al tema, haciéndole saber que solo estaba dramatizando. Dawn también se reía divertida por la expresión ahora que había adoptado su amiga. Hyuna mencionó que ya lo sabían, pero que disfrutaban haberla visto presumir siempre de ello. So-min terminó pegando un grito tratando de saber por qué no se lo habían dicho antes, a lo que Jeonji le respondió que ella era parte del club. La respuesta de la joven con anteojos dejó a So-min aún más sorprendida, cuando ésta se acercó para abrazarla y acariciar su cabeza con ternura, sabiendo que la pobre había pasado por momentos difíciles como para poder detenerse y pensar en ser honesta. Jeonji le agradeció por su sinceridad para terminar por preguntarle si ahora estaba lista para hacerlo mejor. Los ojos de So-min se llenaron de lágrimas hasta que saltó aferrándose a los brazos de su amiga con fuerza, pidiendo perdón una y mil veces, mientras que Jeonji se mantuvo consolándola. Mientras las chicas hablaban de temas como para ir a comer y So-min decía que no se lo merecía, Hyuna aprovechó para preguntarle al prota de lo que había pasado tan pronto. La rubia estaba segura de sus sospechas, algo había pasado, y era Do-hyun el que parecía tener el don de cambiar a las personas. Pero este solo dice que había tenido una conversación honesta con ella, pero aunque sabía que su rostro no estaba mostrando mucha sinceridad, Hyuna terminó por apretarlo contra el pechamen. Mientras lo felicitaba por estar trabajando tan duro en el club, Dawn pensaba que los planes para comer ese día serían todo un éxito, pero Jeonji no pudo evitar quedarse viendo al prota con ciertas sospechas. En otra oportunidad, donde So-min pudo encontrarse a solas con Jeonji, esta le quiso compartir un café por su duro trabajo dentro del club. Do-hyun le preguntó si acaso se trataba de otra reunión para reflexionar, a lo que esta niega, siendo que solo querían tener un momento justo para darle las gracias por lo que hizo por su amiga. Explicó brevemente que tenían una relación especial con ella y no podría haberla encarado para decirle que dejara de engañarlas. Sentía también que era su culpa el que So-min haya pagado para subir el rango de su cuenta. Ciertamente apenado, Do-hyun le preguntó si esa era la razón por la que lo había usado. Jeonji se quedó helada al inicio, pero también termina aceptando y pide disculpas. No lo había pensado así desde un inicio y le preguntó si acaso lo había hecho enfadar. Con mucha calma, Do-hyun le explicó que lo había logrado intuir desde un inicio, y aparte, él tampoco quería que So-min tuviera que retirarse. A pesar de esto, quedaba una variable que no había logrado resolver del todo. Jeonji le dio la libertad para preguntar, y este solo pudo ponerse a recordar la cara llena de lágrimas de So-min, al haber oído que Jeonji pensaba en sacarla si no ayudaba en el equipo. También piensa que así siempre ha sido desde que eran muy jóvenes. Do-hyun explicó a la joven que no le importaba si solo la estaba usando para su propio beneficio, pero tenía mucha curiosidad a ser del club. Dawn, Hyuna, So-min, ella, las cuatro eran parte de un club en el que no entendía con precisión lo que significaba para Jeonji como su líder. La castaña se quedó en silencio sin poder expresar palabras, hasta que dijo que ella también tenía una pregunta para él. Do-hyun se mostró curioso y Jeonji le preguntó cuál era el secreto para atrapar a Hyuna y a So-min. Su curiosidad no se había quedado ahí, sino que preguntó si también le podría enseñar. Do-hyun se quedó helado ante la pregunta de Jeonji y lo primero que le soltó fue que no sabía a qué se refería. Jeonji solo le sonrió de manera comprensiva, expresando que la idea le daba mucha curiosidad, mientras más lo pensaba. Hyuna y So-min eran las chicas menos obedientes en su club y ahora ambas parecían apoyar mucho al prota. Do-hyun apenas y parecía haberse dado cuenta que se había vuelto en una especie de entrenador de demonios. Inmediatamente Do-hyun apartó la mirada sin captar lo que la castaña le decía, así que Jeonji le pregunta si su secreto era algo difícil de decir. Este titubeó acerca de cómo responder, cuando ella sonrió rendida y se levantó para cortar el tema. Aunque su curiosidad por saberlo era grande, aún así era capaz de comprender que había cosas que simplemente no se podían contar. Su única intención era poder serle de ayuda, pero era una pena que ambos no tuvieran ese nivel de confianza. Se atrevió a preguntarle si sospechaba de ella de alguna forma, a lo que Do-hyun se negó, ya que no se lo diría. Jeonji aclaró que su trato se mantendría, necesitaba a Do-hyun como pieza clave en su club, sin importar el método que fuera a usar. Prometió que nunca haría escándalos innecesarios y mantendría sus expectativas altas en él. Fue así que Jeonji le ofreció la mano y agradeció con todo corazón su constante ayuda. Un pequeño sonrojo decoró las mejillas del prota, quien tomó la mano de la castaña y agradeció con algo de temor, luego de que casi salía a la luz. En la siguiente escena vemos la cara brillante y emocionada de Hyuna, mirando aquel cheque con 300.000 wones al haber salido campeones en su última partida. Parecía que no se podía creer esto, a pesar de tener el certificado en sus manos. Do-hyun solo lo había estado mirando en silencio cuando Hyuna fue hasta él tirando de su cara, esperando a que ésta también dijera algo y también le confirmara que no estaba viviendo un sueño. Primero que nada, Do-hyun habló como pudo, pidiendo que primero liberara sus mejillas en vez de tratar de arrancárselas. Hyuna solo pareció molestarse ante este comentario y tiró más de ellas, afirmando que sabía que no estaba en un sueño, porque reconocería la frialdad del chico en la realidad. Por fin lo liberó y volvió a alzar el certificado sobre su cabeza, encantada por las vistas, mientras Do-hyun solo se acariciaba su mejilla ahora. El club Gamchang había obtenido su primera victoria después de 217 días de su creación.
pero bien sabemos que más del 90% de las kills fueron gracias a Do-hyun, y bien sabía que a las chicas les quedaba mucho por aprender. Hyuna seguía emocionada, preguntando en voz alta si pronto jugaría con equipos profesionales, si les daría algún viaje a China y cosas por el estilo. Empezó a cantar y a bailar con el certificado en sus manos, mientras Do-hyun intentaba compartir su felicidad, pero viendo toda la escena que se estaba montando se dio cuenta que era difícil mirarla siquiera. Justo cuando decidió sacar su celular, la rubia le preguntó si sabía algo de las demás, ya que llevaban un buen tiempo ahí los dos solos. Do-hyun le explicó que eran temporadas de exámenes, a lo que Hyuna le responde ofendida si acaso fue por ello que él fue a casa temprano y les dejó abandonadas. Se quejó por lo alto de los jóvenes que hacían escándalo solo por los exámenes, cuando Do-hyun le devolvió la jugada, mostrándole la foto donde se veía claramente lo mucho que lloró luego de que les dieran el certificado. Hyuna inmediatamente lo niega hasta que cambia el tema preguntándole a qué hacía ahí si tenía que estudiar. Explicó que en su caso le quedaba aún una semana libre antes de sus exámenes, cuando esta le dice que debería también salir con sus amigos un poco. Lejos de ofenderse, la miró con ironía, mencionándole que ella también venía todo el tiempo al club en vez de salir a otro lado. Hyuna giró la mirada rápidamente explicando que solo era una asesora honoraria que debía asistir, así que cambió el tema preguntándole si no veía armar una fiesta como una buena idea en conmemoración a su gran victoria. Después de todo, habían ganado muchos wones que debían de usar. Do-hyun le pidió a la rubia que se calmara y usara más la cabeza antes de ir diciendo que se gastaran todo el dinero que ganaron. La chica bufó con fastidio por el aguafiestas que estaba haciendo el prota, así que tiró de su muñeca para ordenarle que solo viniera con ella. Con su mano libre había recogido su playera para ponérsela y así explicar que ella invitaba esta vez. Ni Do-hyun lo tenía claro, pero Hyuna decía que no debía preocuparse por ello. Justo antes de salir, Hyuna se giró recordando que debía llevarse el cheque, pero Do-hyun le dijo inmediatamente que lo dejara en el club donde pertenecía. Ya en el restaurante que Hyuna había elegido, vemos a Do-hyun decepcionado y a ella tirada en el suelo, luego de que la señorita hubiese pasado su tarjeta y que ésta indicara saldo insuficiente. La rubia se puso a revisar su teléfono con desesperación, preguntándose por qué su madre no le había enviado el dinero que le prometió. Si el banco hubiese estado cerrado o no, ya no importaba, pues Do-hyun no tuvo más opción que dar su tarjeta. La señorita le preguntó al joven si quería directo o en cuotas. La deuda era de 138.400 wones, por lo que Do-hyun no tuvo más opción que pedirlo en cuotas de 48 meses, XD. Incluso la recepcionista no aguantó y se rió de la situación. Do-hyun preguntó si no tendrían una vacante libre para una experta en lavar platos. En fin, ambos fueron a tomar asiento, aunque Hyuna no se veía nada bien. El prota lo llamó varias veces, pero la vergüenza de Hyuna era tan grande que no podía responder ni mirarlo a los ojos. Incluso dijo que ya había dejado este mundo, a lo que Do-hyun replicó que había sido su cuenta bancaria la que había abandonado este mundo luego de lo que había hecho. La rubia saltó en desesperación a reclamarle a él por no haberle dejado usar el dinero del premio, pero explicó que eso sería robarle a sus amigas. Luego de 25 años, Do-hyun había vivido la situación más vergonzosa de su vida. Hyuna había pedido el frappuccino negro más caro de la tienda, pero mientras lo bebía y disfrutaba cada trago, afirmaba que era imposible resistirse. En ese momento Do-hyun se dio cuenta de algo y recordó la vez que Jeonji le invitó a divertirse en el club. Y no estaba pensando en cosas locochonas, sino que sentía que en verdad lo estaba pasando bien con nuevas amigas. De pronto Hyuna paró de beber y le preguntó al prota qué tanto la miraba, a lo que sonrió con algo de nervios. Ella le extendió su vaso creyendo que quería probarlo. Do-hyun explicó que no se trataba de eso, así que cambió el tema a preguntarle si quería hacer algo más, ya que ambos estaban juntos celebrando ese día. Quiso saber si quería un momento más agradable. Hyuna dibujó una sonrisa con interés en saber a lo que se refería con agradable. Do-hyun le pregunta si al menos estaba logrando engancharla con la idea, y Hyuna solo se ríe, hasta apoyarse en la mesa insegura de qué podría hacer. Se le ocurrió que podrían ver una película y tomarse una copa juntos, tal vez un lugar más acorde al ambiente, pero luego de analizar sus propias palabras, se preguntó si eso se volvería más parecido a una cita. La cara del prota se ardió en rojo cuando gritó avergonzado o emocionado con la idea. Aún así empezó a decir que no era su intención, y solo quería salir como amigos. Hyuna muerde su labio tratando de contener la risa, pero no logra contenerse y se burla del pobre ilusionado prota, quien decide quedarse callado mientras se culpaba por haber abierto la boca. Al final la rubia le dijo que su técnica de coqueteo no había salido tan mal, por lo que llevó su mano cerca de preguntándole lo que quería que hicieran. Con las caras enrojecidas de ambos, Do-hyun intentó tomar la valentía de hablar cuando se había interrumpido por una voz femenina, una chica que llamó a Hyuna con emoción, luego de no haberla visto en mucho tiempo al parecer. La chica, que al parecer se llama Han-dae, refirió que fue hace mucho que había renunciado, al menos un año. Han-dae estaba feliz de verla, pero Hyuna estaba congelada sin saber qué decirle a ella o a Do-hyun o a quién mirar con miedo. Luego de ese momento incómodo en el restaurante, ni Do-hyun ni la rubia se miraron de camino en el bus. Do-hyun en verdad estaba preocupado por cómo la situación se había vuelto incómoda de repente. Parece ser la primera vez que veía a la chica con una expresión tan triste y pensativa. Tal vez deberían hablarle, pero si estaba de mal humor podría arrepentirse. Seguro y como todos aquí nos queda la curiosidad de lo que había pasado en el restaurante. Han-dae preguntó a la rubia si el chico se trataba de su pareja, pero Hyuna dijo que se estaba equivocando de persona. Hyuna le aseguró que no la conocía, así que antes que la conversación se extendiera se puso de pie para intentar irse. Claro que Do-hyun se levantó también para seguirla, no sin antes disculparse con la otra chica sin darle tiempo a responder. Mientras le pedía a Hyuna que lo esperase, Han-dae se mantuvo segura ante la idea de que no se había equivocado de persona, mas ya se habían ido.
Do-hyun trataba de darle su tiempo tan solo pensando que Hyuna se fue por esa joven en el restaurante. También entendió que en algún momento fueron colegas en el trabajo. Poco después se animó a tratar de hablar con ella, pero antes de que llegara a interactuar con ella, la oyó hablar explicando que estaba pensando en lo que acaban de pasar ahí adentro, y que lo peor de todo fue no haberse terminado su frappuccino. Con una nueva sonrisa en su rostro, Hyun expresó sentirse apenada por no haber disfrutado de lo que Hyun le había terminado invitando. Era una pena. Do-hyun preguntó si se sentía bien, a lo que asiente segura de ello. Do-hyun no se rinde e insiste en que el tema lo hace de poco en poco, a lo que Hyun explica que solo se puso algo nerviosa por un reencuentro del pasado. Aseguró que todos tenían días en los que actuaban así, por lo que ahora le preguntó a él si se había preocupado por ella. Recordó que ya había pasado un tiempo desde que le dijo algo similar, y terminó por soltar una carcajada burlándose de él como siempre lo había hecho. Al menos trajo a su ambiente algo de tranquilidad, y cuando por fin bajaron del bus, ambos escondieron las manos en el bolsillo, y Do-hyun miró al sol empezando a esconderse. Estaba por preguntarle a la rubia lo que deberían hacer ahora, pero se da cuenta que ya había empezado a caminar y a alejarse. Al preguntarle dónde iba, este dijo con obviedad que a su casa, refiriendo que estaba cansada como para seguir un plan inicial de celebración, pero la podrían hacer en otra ocasión y con las demás. Se giró a darle una última sonrisa y siguió su camino hasta en el momento en el que Do-hyun le pidió una vez más que la esperara. Más Hyuna nunca se detuvo y Do-hyun solo la vio alejarse inseguro de lo que sería lo correcto en ese momento. Hyuna se alejó hasta sentarse cerca de un puente con las vistas de la ciudad, cuando estornudó maldiciendo, hablando en voz baja, tratando de abrigarse hasta que sintió a alguien a su lado. Do-hyun dejó una bebida en el suelo y habló sobre el cambio de temperatura que habían previsto en el clima tan frío. Primero, Hyuna soltó una sonrisa por su comentario hasta que entró a la realidad de que el prota había aparecido a su lado de repente. En voz alta le preguntó lo que hacía ahí, a lo que Do-hyun se hace el sorprendido también de verla. La rubia le pregunta si acaso lo estaba siguiendo, más Do-hyun cambió sus planes diciendo que solo había pasado por ese camino de casualidad. Hyuna está lejos de creerle y le pregunta lo que estaba haciendo ahí con ella en vez de irse. Este suspiró cansado y dijo que también tenía ganas de ver el río un rato. Cuando se concentró en ello, expresó su expresión, válgame la redundancia, por las bonitas vistas, hasta preguntarle a ella por qué no lo había dicho nunca lo bello que era. Hyuna desvía la mirada y comenta que solo había salido a tomar aire. Do-hyun recapituló el momento en el que le dijo que estaba bien, así que no comprendía lo que hacía ahí a las tantas horas de la noche. Hyuna dijo que le gustaba disfrutar la vista nocturna de vez en cuando, pero Do-hyun sentía que era un ambiente algo melancólico. Luego de pensarlo un poco, confesó que había tenido un recuerdo del pasado, pero nada importante. Él sonrió manteniendo su vista al frente mientras decía que podían hablar del pasado si eso deseaba, pues él también tenía historias para contar, como aquella en el que explicaba lo que hacía antes de unirse al club. Hyuna creyó que él hablaría en el tiempo que fue un aprendiz para ser un pro gamer, pero este explicó que no hablaría de esto. Esto confundió a la rubia creyendo que estaba listo para contarlo, pero Do-hyun le dijo que no lo menciona así. En su mente y en su voz salieron las palabras de Jeonji temprano. Después de todo, hay cosas que no se pueden decir. Miró a Hyuna con una sonrisa, cuando sus mejillas solo se tornaron rojas. Este le pidió que ahora fuera honesto y le dijera por qué habían cambiado luego de que se conocieran. Do-hyun pareció no entenderlo y entonces Hyun expresó que parecía haber adoptado un don para coquetear con otras personas. En eso se hizo un silencio, hasta que este intentó defenderse y disculparse, y tal como en el restaurante, le pidió que lo olvidara, hasta que Hyuna recuperó un buen humor y se puso de pie con energía, diciendo que ya había estado mucho tiempo sentada. Al preguntarle si ya se iban, Do-hyun tomó su mano diciéndole que tenía razón, y no con lo de irse, sino con respecto a que quería llamar su atención. La cara de Hyuna se tornó roja una vez más y sin palabras que decirle. Luego de ese bonito momento mezclado con algo de incomodidad, siguieron su camino juntos hasta llegar a un parque. Do-hyun trataba de saber cómo habían pasado por una montaña rusa de emociones en todo su día, y luego de lo último que se atrevió a confesarle. Recordaba que no tenía la más mínima experiencia en lo que se debía hacer para conquistar a una chica. En ese momento su frustración se expresó en sus brazos y su rostro afligido, llamando la atención de la rubia, quien lo sacó de sus ideas preguntando por lo que estaba haciendo ahora. Al parecer no lo escuchó a la primera, así que volvió a llamar aprovechando a preguntarle hasta dónde lo había traído. Fue recién ahí que Do-hyun notó que no tenía idea de lo mucho que habían estado caminando sin rumbo. Hyuna dijo tener algo de miedo, estaba oscuro y sin nadie alrededor. No podía parar de preguntarse qué es lo que quería hacer llevándola tan lejos, cuando se burló de este, diciéndole que lo mejor sería volver a casa si no tenía nada planeado. De pronto Do-hyun toma su mano seguro de que así ya no tendría que temer, aparte que era bueno para el cuerpo y el alma. Digamos que es cursi, pero bueno, tal vez no. Hyuna pensó que se había vuelto loco, pero decidió burlarse de este preguntándole si eso era lo único que había planeado. Do-hyun llegó a decir que no del todo, pero no sonó convincente, haciendo que la rubia preguntara por qué no solo pidió antes eso. Do-hyun dijo que antes lo había visto de mal humor, y aunque ahora pareciera que tenía miedo, solo pensó que tomando su mano estaría mejor. Hyuna quedó sorprendida con su respuesta y terminó por apretar la mano del prota, preguntándole si era su manera de cuidar de ella. Sin necesidad de oír su respuesta, le dijo que estaba orgullosa de él, por lo que debería darle un premio, sin tener claro a lo que se refería. Do-hyun pudo esperar muchas cosas, pero no que Hyuna llevara su mano hasta sus pechámenes, como cuando se conocieron. La cara de Do-hyun ardió en vergüenza, mientras ella le insistía que estaba bien. Do-hyun dijo que no era necesario, a lo que la rubia sonrió burlona, diciéndole que parecía esforzarse más por resistirse a comparación de cuando jugaba en el club.
Fue cuando Do-hyun se puso serio y lanzó a la rubia contra el árbol, atrapando su cabeza entre sus manos mientras le recalcaba lo que pasará después, ya que sería su culpa de haberlo convencido primero. Le recordó lo duro que había trabajado para ella en todo el día, así que si quería recompensa en ello, preguntó si podía tomarla a ella. Y pues bueno, digamos que ocurrió todo un juego que nos llevó a momentos muy locochones. Así durante este capítulo y el siguiente a ese. Y recuerden que todo esto ocurrió en el parque en la noche, y casi estuvieron por ser descubiertos por otra pareja que también venía a lo mismo, pero llegaron hasta el final. Luego de una locochona noche, Do-hyun llevó a Hyuna en su espalda, quien se quejaba de los débiles y perezosos brazos del prota, porque tuvo que rogarle mucho para que aceptara. Ya cuando lo hizo, disfrutó del paseo como una niña. Do-hyun chistó ante la idea cuando Hyun empezó a tirar de su rostro, recordándole todo lo que pasó hace unos minutos y que se lo debía. Nuestro prota no pudo decir algo aparte de un lo siento, y la rubia remendó sus palabras de antes al confesar que no le importaría si los llegaran a ver. Hyuna se continuó burlando así repetidas veces por lo raro que se volvía Do-hyun cuando se trataba de hacer las cosas locochonas. Este soltó una lágrima de la vergüenza, soltando otra confesión acerca de lo bien que se sentía con ella y que perdía el sentido común. Luego de dedicarle unas últimas disculpas, Hyuna se aferró a él y habló cerca de su oído, interpretando que ésta disfrutaba demasiado de estas cosas. Y para su sorpresa, Do-hyun baja la mirada unos segundos y confesó que demasiado. Ella se quedó sin palabras, pero dijo un gracias en voz muy baja. Do-hyun no la había logrado oír, pero Hyuna fingió que no había dicho nada. Do-hyun se lo creyó y solo le pidió que no soplara en su oído, mas Hyuna lo llevó a la contraria y siguió molestándole hasta que logró oír el teléfono de Do-hyun sonar. Pero este lo recordó que tenía las manos algo ocupadas. Hyuna se terminó riendo y le ofreció ayudarlo, pero el prota se negó. Luego podemos ver que se trataba de un mensaje de So-min que le preguntaba al prota qué estaba haciendo, hasta empezar a preocuparse cada vez más por no tener una respuesta. Al otro día, Do-hyun terminaba su día en la universidad con un rostro que decía lo bien que se sentía. Ahora veía todo con diversión, como si hubiera conocido la felicidad plena en su vida, y hasta se culpaba de estar pasándola tan bien. Aún así trató de tener entre sus ideas y sus emociones, recordando que tenía que centrarse en todas las responsabilidades que le quedaban en el club. Se dijo a sí mismo que debía cambiar las ideas en su cabeza y entonces levantó los brazos para darse ánimos que podía con todo. Fue entonces que oyó algunas voces cerca suya y al girarse logró ver a So-min rodeada de un par de chicos que parecían intentar pasar un tiempo con ella. Pero esta no apartaba la mirada ni su atención de su teléfono. Do-hyun estaba extrañado, creyendo que estaba muy incómoda. Incluso él se sintió mal al siempre creer que ella era la que molestaba a los demás. De pronto ambos hacen contacto visual y ella levantó su mano derecha. Él no estaba seguro si lo había hecho por él y de pronto lo llamó cariño. Oh sí, y no fue suficiente para estos dos tipos o Do-hyun que se lo creyeran. So-min corrió hasta el prota para abrazarlo con felicidad diciéndole lo mucho que lo había extrañado. Do-hyun no tenía ni idea de que él le había picado, pero la pobre So-min tenía demasiada hambre como para quedarse quieta. Do-hyun vio con terror el enojo en los otros dos chicos, mientras So-min lo iba jalando con ella por la calle manteniendo su personaje interno. Nuestro prota le preguntó cuánto tiempo más seguiría con ello, y apenas giraron a la calle, la chica interpuso su pie enfrente al prota, logrando hacerlo caer y provocando que se enojara. Apenas Do-hyun giró su mirada, reconoció a la verdadera So-min que ahora la amenazaba con hacerle algo malo. Do-hyun se levantó de golpe molesto mientras buscaba una explicación lógica para hacerlo caer luego de haberlo usado de una forma tan baja. So-min le explica que en realidad lo había ayudado a salir de ese incómodo momento con los chicos, aunque dijo que si había algo sido muy vergonzoso de hacer. Luego sacó su teléfono y le mostró su chat mientras le preguntaba por qué no le había contestado. Él no estaba seguro de cómo responderle, pero So-min le animó a decirle su excusa. El día anterior apenas Do-hyun llega a casa sin nada de energía, se dejó caer en la cama cuando recordó que su teléfono había sonado. Cuando lo revisó, logró notar que se trataba de So-min. Aunque los mensajes se habían hecho cada vez más aterradores, intentó responder, pero sus ojos fueron cerrando y cerrando, hasta solo caer dormido, olvidándose de ello al otro día. Do-hyun estaba seguro de que, aunque le dijera la verdad a So-min, solo se metería en más problemas, así que solo dijo que estuvo muy cansado luego de estudiar tanto para los exámenes, y se le olvidó responderle. Sin poder alguno, So-min hizo un gesto locochón mientras le preguntaba si en realidad había estado estudiando el cuerpo de Hyuna. Do-hyun se sobresaltó tratando de entender cómo se le había podido ocurrir eso, una idea tan loca, a lo que So-min respondió que había hablado con ella y esta le contó de su salida de celebración. Do-hyun comprendió que So-min no era tonta, así que se rindió. So-min cambió de tema mientras le fastidiaba con el apodo de cariño y lo invitaba a que vayan por algo de beber. El prota solo sabía que ello no le iba a invitar. Cuando So-min le recuerda que él era el mayor, Do-hyun se sintió ofendido, pero al final fueron hasta una tienda cuando se encontraron con una grata sorpresa y Hyuna también. Aunque con vergüenza, ella les dio la bienvenida, mientras Do-hyun le preguntaba lo que estaba haciendo ahí. La rubia dijo que solo limpiaba una taza por aburrimiento, pero era obvio que estaba trabajando ahí. Según su respuesta, llevaba unos 3 días. So-min estaba más que curiosa si sabía hacer un café, a lo que Hyuna dice que estaba aprendiendo poco a poco. So-min estaba segura de haber oído a su amiga decir que nunca haría algo como eso, así que sentía curiosidad del por qué estaba trabajando ahora. Esta le dice que sus palabras ya habían quedado en el pasado, y lo hacía solo porque necesitaba el dinero.
Somin sabía que ella no era de tener deudas, a lo que Hyuna desvía la mirada con tristeza hacia el prota, dándonos a entender la verdadera razón. Cuando sus miradas se cruzan, ambos la desvían inmediatamente, hasta que la rubia cambia el tema, para preguntarles por lo que querían pedir. Luego de ello, Hyuna preparó los refrescos, un americano y una bebida de toronja, fruta que por cierto ni ella sabía lo que era, XD, y los llevó hasta su mesa. Somin estaba sorprendida de que los estuviera atendiendo, a lo que Hyuna explica que no había mucho personal en ese momento. Luego se dio cuenta de que el prota no había dejado de mirarla y lo reta que diga algo, ya que lo estaba mirando mucho. Do-hyun no lo duda mucho y le explica que no había podido evitar lo lindo que se veía en el delantal. Hyuna brincó con las mejillas en rojo vivo hasta lanzarse a él sacudiendo sus cabellos, creyendo que se lo había dicho para que trabajara así de por vida. Aunque Do-hyun intentaba explicarse, Hyuna se estaba divirtiendo al despeinarlo y Somin no era capaz de mirar la tierna escena. Luego Hyuna los invitó a que probaran la bebida y le dieran su opinión. Tanto Do-hyun como Somin la prueban y se quedan asombrados de que no sabía nada. XD. Hyuna leyó en sus caras que les había encantado y no pudo retenerse a presumir un poco, diciendo que ya había declararse como una batista. Hyuna entonces les preguntó el cómo habían terminado juntos en el local. Pensó que podría tratarse de algo del club, pero la voz coqueta de Somin mencionó que habían aparecido ahí para animar a la rubia. Do-hyun se quedó helado mientras Hyuna no entendía muy bien el doble sentido que había adoptado esa palabra. No quedó ahí, pues Do-hyun pegó un brinco en su sitio cuando sintió no solo el pie de Somin bajo la mesa, sino también esa mirada que hablaba de lo difícil que era olvidar a quien te daba unos muy buenos ánimos. Do-hyun no pudo evitar temblar y maldecir a la chica con su mente mientras miraba a Hyuna con cierto temor, mientras empezaba a preguntar de lo que hablaban. Somin miró al prota con burla, esperando a que le respondiera. Cuando Do-hyun dijo que solo aprovechaban el celebrar también su victoria en el club, la rubia parecía que no lo iba a creer cuando empezó a dar varios golpecitos amistosos en la espalda del chico, curiosa por saber cómo se habían hecho tan cercanos los dos. Al menos le alegraba que los vínculos del miembro del club siguieran extendiéndose, pero ya no tuvo más que decir y se despidió, asegurándoles que le podían llamar si necesitaban algo más. Cuando ya no hubo moras en la costa, el prota se le acercó nervioso a la de cabellos cortos, tratando de saber lo que estaba haciendo. Pero en eso le preguntó por qué Hyuna no sabía nada de los ánimos. Al no tener respuesta, preguntó si acaso su entrenador era un mentiroso, pero de pronto Do-hyun cambia el tema, recordándole que tenía algo que preguntarle desde antes. Cuando Somin se burló en sus nervios, se cruzó de brazos y le recordó que ya lo había dicho que quería algo de ánimo de su entrenador. En eso Do-hyun hizo un facepalm, o sea, se estrelló contra su mano en la cara, mientras trataba de entender por qué la chica le estaba haciendo sufrir así. Somin desvió la mirada sin importarle su comentario, pero Do-hyun insistió en que le respondiera. Entonces Somin le recuerda lo que le había hecho la vez anterior, pero Do-hyun le trataba de explicar que era un caso muy diferente al de ahora, luego de que había pasado un tiempo desde que se dieron un ánimo. Aún así Somin le dijo que era injusto que se negara a lo que le pidiera, pero si quería que le diera las razones, lo haría. Tras sacar el sorbete de su vaso, lo apuntó con este y le recordó que gracias a una personita molesta, ella estaba obligada a descansar de sus obligaciones, por lo tanto sus ingresos habían bajado demasiado. Le preguntó si él tenía la más mínima idea de cuánto gastaba una mujer con normalidad, pero Do-hyun le dijo que todo eso ya no tenía nada que ver con él. Somin solo estaba más enfadada, pero continuó explicando que se estaba haciendo muy difícil mantener el club, puesto que era un club externo a los de la uni. Esta noticia sorprendió a Do-hyun y oyó a Somin hacerle sumar el hecho de que no tenía apoyo de nadie y que su espacio alquilado estaba en Seúl, donde las cosas eran mucho más caras. Solo era ella y Jeonji quienes hacían cargo de los costos. Somin tuvo que insistirle mucho para que le dejara apoyarla, por lo que la carga era grande. Do-hyun se terminó sintiendo culpable por no haberlo pensado antes y se detuvo a pensar si tendría que buscar también un trabajo de medio tiempo. Somin lo miró aburrida, culpándole de no haberle prestado atención. Ella lo único que ocupaba era volver a sus transmisiones, a lo que Do-hyun le pregunta el por qué entonces lo ocupaba. Ella, un poco más apenada, le explicó que aún no había terminado. Mencionó que tenía una nueva idea y tenía que ver con los juegos. Do-hyun se extrañó por un momento, pues pensaba que ella solo salía a bailar y charlar con todo su público. Somin no pudo contener su risa burlona hacia el prota al enterarse que sí la había visto alguna vez. Somin prosiguió explicando que luego de que tuviera que tomarse un descanso por un tiempo indefinido y sin ninguna razón en particular, sus espectadores estaban bastante molestos por no saber nada de ella. Primero, debía reunir algunas pruebas que explicaran el por qué no había aparecido en cámara, y en segundo, su idea maestra consistía en que haría un en vivo rankeando partidas. Lo único que ocupaba era que él hiciera como si ella estuviera jugando. Do-hyun la comprendía, pero luego de tomarse unos segundos para pensar en su respuesta, su mirada fue hasta la rubia que ahora luchaba contra la máquina de café. Su mente se quedó en blanco ante la escena, pero volvió a la de cabellos oscuros y aceptó ayudarla a volver a sus transmisiones, XD. Pero lo que no pensaba hacer era subir su cuenta por su mano. Somin se vio atrapada ante su primer plan, mientras Do-hyun explicaba que luego de unirse al club, se había prometido no volver a hacer ese tipo de cosas. Somin iba a reclamar, pero el prota le recordó lo duro que fue para ella decirle a las chicas la verdad.
Más aún, como entrenador no podía dejar a nadie del club que hiciera lo mismo. Luego de pensarlo, Somin desvió la mirada, comprendiendo que tenía razón, aunque era molesto saberlo, pues ya había dejado todo preparado en su casa. Do-hyun se sobresaltó diciéndole que le podría haber dicho desde antes. Aún así, Do-hyun pensó que había otra manera, así que se removió de su asiento hasta ponerse de pie y decir con victoria que era hora de ir a su casa. Somin se vio algo aterrorizada por su forma de decirlo y le explicó que no había sido necesaria su dramática escena. Mientras ambos terminaban de discutir, Hyuna los veía curiosa desde el mostrador, preguntándose lo mucho que habían estado conversando. Un rato después, los tres habían salido de la cafetería, mientras el prota y Somin se despedían de Hyuna. Como siempre, la rubia y Do-hyun tenían que tener por lo menos una discusión, pero terminó bien, pues Hyuna solo les pidió que lo visitaran para que no se aburriera, aunque por su mirada parecía decírselo solo a Hyun. Con las mejillas sonrojadas, Do-hyun prometió que lo visitaría, y así se despidieron, cuando Hyuna pareció ver la escena de los otros dos con algo de celos. Y pues después de esto pasaron más momentos locochones. Ya en la casa de Somin, Do-hyun quedó encantado con la habitación de la chica, pero no tanto como cuando se fijó que tenía un gabinete muy caro. Somin explicó que se alegraba no haberlo vendido a un precio bajo, luego de que se lo regalara un fan. Pero bueno, Somin terminó acercándose a su silla ansiosa por oír la idea del prota. Do-hyun asintió y luego de un rato Somin parecía arrepentida, pues lo que Do-hyun iba a hacer era comenzar una nueva lección. Tal y como en los otros entrenamientos, el nivel de exigencia del prota era alto y la trataba de guiar lo mejor que podía, hasta que Somin pegó un golpe a la mesa cansada, llevándose más llamadas de atención del chico, que le exigía volver a sentarse. Ella le explicó que así no podría volver a sus transmisiones, y ahora Do-hyun le sonrió por un momento, dándole la razón. Terminó dándole un golpe en la cabeza por sus comportamientos infantiles. Le recordó que con esa mentalidad negativa no llegaría lejos y le aseguró que él solo ocupaba 2 meses para hacerla llegar al rango diamante. Después de todo, ella no carecía de tanto talento y confiaba bastante en ella. Aparte que ahora todo el club contaba con ella. Somin pareció conmovida, pero terminó lanzando un dedo al corazón del prota, quien suspiró hondo, y se puso de pie apretando los nudillos, listo para hacerla prender por las malas, si ese era el caso. Así se pusieron de vuelta a trabajar, mientras Do-hyun apretaba sus mejillas con cada error de la joven. No podía comprender qué era lo que no comprendía. Cuando Somin dijo que era culpa de él por ser un mal entrenador, como siempre, Do-hyun se quejó atacando su cuello hasta el momento en que se dio cuenta de que los pantalones de la chica habían desaparecido. Somin se separó explicando que fue por arte de magia. Do-hyun solo encerró los ojos con sospecha y le preguntó si en verdad había sido solo eso. Somin intentó cubrirse cuando su piel se erizó al oír que Do-hyun le preguntaba si estaba perdiendo a propósito. Somin se hizo la desentendida, pero Do-hyun cubrió su rostro dudando que se haya equivocado. Fue cuando se empezó a acercar a ella y a preguntarle si lo que en realidad quería era esos ánimos. Do-hyun estaba seguro de que Somin lo había estado haciendo a propósito para hacerlo enfadar y se burló de esta, por ser de ese tipo de persona. De pronto, ella tomó la camiseta del prota y le preguntó si la animaría en caso de que perdiera esta vez. Congelado ahora por la declaración, Do-hyun terminó suspirando y aceptó solo porque estaba seguro de que no lo lograría. Así fue que Somin volvió a jugar y Do-hyun se tragó sus palabras anteriores, al ver que en 7 oleadas no perdió ni una sola. Fue entonces que ahora Somin estaba lista para reclamar el premio. Y ya se pueden imaginar qué pasó después. Muchos momentos locochones, de mucho amor por el LOL. Pero bueno, en fin, por cierto, antes que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar un like y comentar, suscribirte, activar la campanita, lo necesario para que no te vuelvas a perder un video de este canal. Y si te suscribes te voy a dar un chocolate del que tú me digas y mandes. Y pues nada, hasta la próxima. Inserte sonidos de dubstep.